Ya, nomás, pues, César. muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿verdad? Les presento la clase 25 correspondiente al segundo semestre de este año, ¿ya? Se llama la clase Poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? El objetivo es comprender el concepto de poder ejecutivo en el marco de la formación ciudadana, ¿ya? Esto es para los estudiantes del tercer nivel básico de la noche. Bueno, partamos explicando, ¿verdad? En qué consiste el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Se distingue así del Poder Legislativo, que aprueba o deroga las leyes, y del Poder Judicial, que las interpreta, hace respetar o las invalida. Recordemos que esta visión de Estado parte con la Ilustración. En el siglo XVIII, especialmente en Francia, el pensador ilustrado Montesquieu es el primero, por lo menos que públicamente, propone la idea de que los derechos de las personas se podían proteger de mejor forma con la existencia de tres poderes separados, independientes entre sí. Y en esa propuesta, en su libro, ¿verdad?, El espíritu de las leyes, él señalaba que debía haber tres poderes esenciales: el poder. De hecho, ojo, este pensador Montesquieu partía como el poder número uno, el poder legislativo, decía él. El número uno, poder legislativo. Número dos, poder ejecutivo. Y número tres, poder judicial. ¿Ya? Después, el devenir político, estadístico, o no es cierto, o más que estadístico, cívico, empezó a considerar que el poder ejecutivo era el número uno, ya por su importancia, ¿verdad?, en el estándar del Estado. ¿Ya? Pero en su origen, la propuesta de Montesquieu era que el primer poder por excelencia era el poder legislativo, el ejecutivo después y después el judicial. Bueno, ¿qué características posee el poder ejecutivo? Es el responsable de la gestión diaria del Estado. Ya, de hecho, aquel poder que hace que el Estado funcione es el poder ejecutivo, ¿ya? Que el Estado logre sus fines. Dos, concibe y ejecuta políticas y leyes que tienen que ser aplicadas. De hecho, el Poder Ejecutivo, sobre todo en el caso nuestro, ¿verdad?, muchas veces actúa como colegislador, es decir, puede enviar al Poder Legislativo o al Congreso Nacional proyectos de ley para su aprobación. Y también llevar a cabo, implementar, evaluar o cesar en muchos casos políticas de Estado. Por supuesto, todas estas en beneficio de la gente. Número tres, representa a la nación en sus relaciones diplomáticas. El gobierno que encabeza la política diplomática de un país, ¿ya?, que establece, ¿cierto?, las relaciones diplomáticas con otros estados. Sostiene a las Fuerzas Armadas. De hecho, una parte importante, o una ley importante históricamente en Chile, fue justamente la ley de presupuesto de las Fuerzas Armadas, ya por el tema de la defensa nacional. Y número 6, en los estados democráticos, el Poder Ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la voluntad popular, a la cual representa, y de la que debe ser su más firme garante. ¿Ya? Bueno, de hecho, el poder, no se entiende en un estado democrático que el Poder Ejecutivo no esté al servicio de la mayoría que lo eligió. Y después, llevando al fondo ese concepto, tampoco ni siquiera es de la mayoría que lo eligió, es de la ciudadanía completa, ya mayoría y minoría, ¿ya? Porque después que un gobierno es elegido, pasa a ser gobierno de todos, ¿ya? Entonces eso es importante. Administrador y ejecutor de la voluntad popular y garante de la voluntad popular, ¿ya? Bueno, función del Poder Ejecutivo. En primer lugar, la función política, de alguna forma ya la hemos adelantado. Dice, tiene por objeto dirigir el conjunto de la sociedad por el camino que, en forma permanente, ¿verdad?, apunte a asegurar sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que no están reguladas por la ley, como por ejemplo, nombrar ministro de Estado, aprobar o no tratados internacionales, realizar intercambios comerciales en uno u otro país, ¿ya? Bueno, de hecho, por ejemplo, quien diseña la política comercial a nivel internacional también es el Poder Ejecutivo. Y eso se demuestra, muchachos, cuando, por ejemplo, el presidente de la República, sea el actual o cualquier mandatario, sale en gira a otros países, además de ministros, senadores, diputados, etcétera, también van empresarios. Generalmente van algún tipo de representante de las fuerzas vivas del país, porque la política comercial de un Estado también es diseñada por el Poder Ejecutivo, ya a través de su ministro de Hacienda, a través de su ministro de Economía, entre otros. Bueno, la función administrativa
Ya, por esta función se desarrollan los fines específicos del Estado, sujetos a la ley, las actividades que realizan los ministerios, gobernaciones, intendencias, empresas del Estado, etcétera. ¿Ya? Claro, porque, por ejemplo, bueno, ¿quién es el encargado de nombrar a los ministros? Es el presidente, a su entera voluntad. ¿Ya? Un ministro no tiene que contar con el beneplácito de ninguna otra autoridad, solo el presidente. Ahora, también dentro del aparataje estatal existen las empresas estatales. En caso de Chile se da una situación bastante como muy propia nuestra, que es la empresa autónoma del Estado. Yo tengo en mente dos ejemplos que siempre se citan de lo que estoy hablando. Por ejemplo, TVN, el canal nacional, ¿verdad? Es una empresa autónoma del Estado. El presidente de la República y el Senado intervienen en el nombramiento de sus directivos, ya presidente, directores, ejecutivos, gerentes generales, etcétera. ¿Ya? Pero una vez que está nombrado ese directorio, esta empresa, ¿no es cierto?, estatal, por ejemplo TVN, es autónoma. El presidente ya no interviene en la política diaria de la empresa, es decir, TVN. Tampoco interviene en la política editorial, ¿ya? Entonces eso se hizo en su momento dado para evitar que TVN fuera como el canal, por así decirlo, funcional al gobierno de turno. ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo. Y el otro es Codelco. Codelco Chile, ¿verdad? Es una empresa autónoma del Estado. En su directorio también interviene tanto el presidente de la República como el Senado, ¿verdad? Pero actúa en forma independiente del Poder Ejecutivo. No tiene que pedirle cuentas o rendirle cuentas, mejor dicho, a diario al presidente de la República, ni al ministro de Minería, ni al ministro de Hacienda, ni al ministro de Economía. Es una empresa autónoma, ¿ya? Bueno, ahora, en Chile el Poder Ejecutivo está encabezado, como ya he dicho, por el presidente de la República, el cual es a su vez jefe de Estado y jefe de gobierno. Esto es interesante, ¿eh? Porque fíjense que en otras democracias, estoy pensando en Inglaterra, estoy pensando en Japón, estoy pensando en Israel, ¿verdad? En Italia, ¿ya? Existe esa dualidad de, por así decirlo, jefe de Estado o jefe de gobierno. En muchos casos, Bélgica, Holanda, también Suecia, el jefe de Estado puede ser un rey o monarca, emperador, reina, ¿ya? Que tiene una función más bien honorífica, ceremonial, protocolar, diplomática, pero no ejerce una política, por así decirlo, concreta en el Estado. Eso lo hace el jefe de gobierno, primer ministro, como queramos llamarle. ¿Ya? Hay otros sistemas parlamentarios que el jefe de Estado es un presidente de la República elegido. Este caso es más curioso porque como que se elige un presidente de la República, pero no tiene funciones específicas. Sí. El caso que estoy hablando ahí es, por ejemplo, Israel. Tiene un presidente de la República y un jefe de gobierno. El presidente de la República de Israel gobierna, por así decirlo, entre comillas, porque la verdad es el que de verdad lleva la es el primer ministro. ¿Ya? Ahora, ¿qué le corresponde al presidente de la República como jefe de Estado? Primero, encarna la soberanía nacional. Fíjense que desde ese punto de vista, la figura del presidente de la República es un emblema que con la misma categoría cívica de lo que es la bandera, de lo que es el escudo, de lo que es el himno nacional. De hecho, el presidente de la República tiene bandera propia, que es la que está ahí, ¿no es cierto?, encabezando esta diapositiva. Ninguna persona particular puede usar esa bandera, muchachos. Esa bandera es privativa del presidente de la República. Donde esté, él tiene el derecho a usarla. Puede ser un navío de guerra, puede ser un colegio, donde está presente el presidente, esa bandera puede estar flameando ahí. Yo recuerdo, a tiempo atrás, yo diría, hace unas 6 o 7 fiestas patrias, digamos, una empresa, lo libero de mala intención, yo pienso que era más bien desconocimiento, ¿eh? Sacó al mercado esa bandera, la que está ahí en pantalla. Y fíjense que la tuvieron que retirar. Ya el Ministerio de Defensa inmediatamente tomó carta en el asunto y esa bandera fue sacada de la venta, porque no puede ser exhibida, por ejemplo, en un auto, en una casa, por ejemplo, ¿ya? Porque es privativa, insisto, del presidente de la República. Porque encarna la soberanía nacional. Donde está presente el presidente de la República como tal, ahí está Chile como Estado. ¿Se dan cuenta de la importancia? Después, diseña y dirige las altas políticas públicas, que, por ejemplo, tiene que diseñar, ¿verdad? Y ejecutar a través de sus ministros políticas de salud, de educación, de economía, de hacienda, de Fuerzas Armadas, de agricultura, de pesca, de lo que fuere, le corresponde al presidente de la República. Después establece y prioriza las políticas internacionales,
tanto en lo diplomático como en lo económico y cultural. ¿Ya? Quien decide, pues, por supuesto, previa consulta al país mismo, ¿verdad? Pero quien decide que lleva la firma, si Chile, por ejemplo, se involucra, se incluye en alguno de estos foros internacionales, la OCDE, la CEPAL, ¿verdad? La OMS, etcétera, bueno, también es el presidente de la República, quien tiene la prioridad de decir, ya, ¿saben qué más? Chile va a estar en el Acuerdo de París, por ejemplo, el Tratado o Convención de Beijing, todo eso que estoy hablando, ¿verdad? Quien decide si en nuestro país se incluye en ellos es el presidente de la República. Bueno, como jefe de gobierno, dirige la administración pública. Ya he señalado, ¿verdad?, que nombra a funcionarios de su entera confianza, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, los seremis, por ejemplo, los secretarios regionales ministeriales, también son nombrados por el presidente. Ya, nombra funcionarios de su incluida confianza, ya lo señalé. Decreta los estados de excepción constitucional. Ya, en este momento estamos en uno, hoy día, ¿ya? Son 4 los estados de excepción constitucional que faculta la Constitución. 4, ¿cuáles? El estado de sitio, el estado de emergencia, el estado de asamblea y el estado de catástrofe. Esos son los 4 estados de excepción constitucional. ¿Por qué se llama excepción constitucional? Porque se restringe, por razones valederas, ¿verdad? Que puede ser una conmoción interior, puede ser por ejemplo, un terremoto, puede ser, digamos, una hecatombe de alguna índole, se restringe ciertos derechos. Claro, porque, por ejemplo, ya, el toque de queda, ¿verdad?, que a nosotros nos afecta a las 11 de la noche, ¿verdad? Obviamente restringe mis derechos de desplazamiento, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, salgo después de las 23 horas, tengo que exhibir un salvoconducto. Si no, la fuerza pública, legalmente, ojo, legalmente, me puede detener, ¿ya? O puede darme aplicar criterio, pero me puede detener perfectamente si yo no doy una explicación valedera de por qué estoy circulando después de las 11 de la noche. Y es absolutamente legal, muchachos, ¿ya? Ojo, detener, no estoy diciendo maltratar, es otra cosa, ¿ya? Bueno, ahí los 4 estados de emergencia constitucional, de excepción, sitio, emergencia, asamblea y catástrofe, ¿ya? La última, que también es importante, dice, nombra y remueve a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, y al general director de Carabineros y al director nacional de la Policía de Investigaciones, ¿ya? Esos 5 comandantes o jefes del servicio castrense, ¿verdad?, son nombrados y removidos por el presidente de la República. Bueno, de hecho, por ejemplo, cuando Chile recupera la democracia en el año 90, esa no era una atribución del presidente, era atribución del Consejo de Seguridad Nacional, ¿ya? Entonces, siempre se discutía eso, que en una democracia el presidente de la República, como autoridad máxima, debe tener esa atribución. Bueno, después se recupera eso y hoy día, ¿verdad?, quien decide la permanencia o no es el presidente. Ahora, los ministros de Estado, a veces denominados secretarios de Estado, de acuerdo con la Constitución, son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en el gobierno, ¿ya?, y la administración del Estado. Y en tal calidad tienen la responsabilidad de la conducción de sus respectivos ministerios, en conformidad con las políticas e instrucciones que aquel imparta, quien puede nombrarlos y removerlos libremente, siendo cargos de su exclusiva confianza. Yo siempre doy este ejemplo y a veces como que llama la atención, digamos. Fíjense que un presidente de la República, cualquiera que este sea, puede en un momento dado pedir la renuncia a un ministro y ni siquiera darle una razón. Basta que se la pida, basta que se la pida, ¿ya? Obviamente por razones de, no sé, pues de cortesía, de educación, de incluso de amistad, ya se le formará, digamos, a tal ministro de por qué se le está sacando del cargo, ¿ya? Pero constitucionalmente el presidente de la República puede decir en cualquier instante si un ministro se va o no. O si quiere, lo puede sacar a todos. ¿Ya? Puede pedir la renuncia a todo un ministerio, por ejemplo, a todo un gabinete. ¿Se dan cuenta? Porque también es su atribución. A su vez, los ministerios del Estado de Chile son, según la Ley Orgánica Constitucional, de bases generales de la Administración del Estado, los órganos superiores de colaboración del presidente en las funciones de gobierno y administración en sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones. ¿Ya? Claro, porque pues, obviamente el presidente de la República no puede saber todas las materias, obvio. Entonces necesita colaboradores, ¿verdad?, en determinadas materias específicas, en minería, en agricultura, en economía, en defensa, en relaciones exteriores, en el interior, etc. ¿Te das cuenta? Bueno, actualmente en nuestro sistema institucional
hay 24 ministerios. ¿Ya? 24 ministerios. Bueno, hay dos imágenes, ¿no es cierto?, de los dos últimos presidentes de la República en Chile, el presidente Sebastián Piñera Echeñique con sus ministros, ¿ya? Se ven algunos que después estuvieron, ¿no es cierto?, ahí. Y acá la presidenta Michelle Bachelet Geria, con también algunos de sus ministros, ¿ya? De hecho, el ministro que está al lado de aquí de la presidenta fue un canciller, Heraldo Muñoz, ¿ya? Heraldo Muñoz. Bueno, hay un cuadro bastante completo de los ministros del Estado de Chile, los ministerios, ¿cierto? Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Hacienda, Desarrollo Social, Salud, bueno, ahí están. También se ha dicho, y a veces con bastante buenos argumentos, que son muchos ministerios, que deberían ser menos, porque piensen ustedes que un ministerio tiene una gran cantidad de funciones, partiendo por el ministro, partiendo por el subsecretario, ¿te das cuenta? Entonces, ha habido propuestas de eliminar ministerios, o no eliminarlos, pero juntarlos, como unirlos. Yo me acuerdo de una oportunidad, por ejemplo, se hizo una propuesta que después no llegó a buen puerto, porque el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es la vocería de gobierno, no se fusiona con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, ¿ya? Porque son funciones muy similares. Lo que pasa es que este ministerio, ¿ya?, que suena menos en televisión, por ejemplo, no se ve mucho, es el vocero del presidente de la República en sí mismo. Claro, porque, por ejemplo, y aquí voy a hacer un comentario como político partidista, digamos, el actual presidente, con su forma de ser, digamos, oye, usa bastante poco a sus ministros secretarios generales de la presidencia, como que él mismo es su propio vocero, ¿eh? Ya, en cambio acá, el ministro secretario general de gobierno es el vocero del gobierno completo, en este caso la ministra Carla Rubilar. Entonces la propuesta, de un acuerdo tiempo atrás, era unir estos dos ministerios, que sea uno, y eso a lo mejor generaría recursos para aplicarlo a otras cosas. También yo recuerdo que en alguna oportunidad se propuso unir el Ministerio de Agricultura con el Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya?, porque hay una relación bastante directa. O el Ministerio de Hacienda, que es el tema de las plata, ¿no es cierto?, los presupuestos, todo eso, con el Ministerio de Economía, hacer un macro ministerio del área económica. Año A hubo un ministro que fue ministro doble, en ese sentido, que tuvo dos ministerios a su cargo, ministro Rolf Luder, en la década del 70-80 más o menos. No resultó. Después renunció este ministro y los ministerios volvieron a tener un ministro independiente cada uno, ¿ya? Entonces, bueno, esos son los ministerios que están establecidos de manera legal. Cualquier modificación de ellos implica una reforma constitucional. Ahora que se nos avecina un plebiscito por el tema de la nueva constitución, ¿verdad? Habrá que ver, ¿no es cierto?, si ganando la prueba y elaborando una nueva constitución, esta nueva constitución va a involucrar tanto más o menos ministerios, ¿no? Eso ya es materia de discusión del constituyente, ya, cuando se arme esa asamblea, ¿ya? Bueno, les dejamos estos links, que es nuestra costumbre, ¿verdad?, para que ustedes puedan complementar los contenidos de la clase, ¿no es cierto? Vean estos links, son bastante interesantes, amenos, tienen animaciones, ¿verdad?, que les puedan repasar y reforzar estos contenidos de manera tal vez más didáctica que lo que yo pueda hacer. Así que se los dejo, ¿verdad? Y alguna consulta, porque voy a dejar de compartir el Power.